Atlantis, esa peli que de niño te hizo soñar con que en algún pozo profundo del océano estaría esperándote una indígena nalgona de ojos azules para confesarte su amor y repoblar toda una civilización perdida juntos, o que una rubia aparecería en mitad de la noche en tu casa para hacerte el delicioso. Atlantis no solo es mi película favorita de Disney desde niño, es que es una de las más complejas y maduras que ha hecho Disney en su vida, así que dale a like si Kida fue también tu waifu de la infancia y suscríbete si es toda una MILF a la que los 8000 años no se la notan, porque estas son 30 curiosidades flipantes de Atlantis, el imperio perdido. Solo ya como comienza la peli es diferente a todas las demás. En esta gloriosa época Disney hacía variaciones de los logos de sus intros, como en Lilo y Stitch y otras tantas, pero en Atlantis vemos el reflejo del fondo marino sobre una de las chapas metálicas del submarino en el que viajan a la Atlántida, el Ulises, mientras un soplete dibuja el arco y al fondo caracteres en lengua atlante, seguido de una frase de Platón. En un solo día y noche de infortunio, la isla de la Atlántida desapareció en las profundidades del mar. Esta frase aparece escrita en su diálogo de Timeo y Critia, donde describía a la Atlántida con sumo grado de detalle, una civilización muy avanzada, rica y próspera que se erigió en una isla tan grande como Asia y África juntas, que desapareció a causa de terremotos e inundaciones en el fondo oceánico. La peli empieza con esta frase porque el relato de Platón fue del que nacieron las leyendas, y a él la historia le fue transmitida por Solón, un antepasado suyo, historia que le contaron a él mucho antes los egipcios, aunque nunca se han encontrado pruebas, evidencias ni artefactos de la Atlántida, ya que solo es un mito que Platón desarrolló para exponer sus ideas filosóficas sobre la virtud y el orgullo, pero esta peli parte de ese mito platónico. Hasta Milo iba a tener una rata como mascota llamada Platón originalmente, pero ¿y si la Atlántida existió de verdad? Al comienzo vemos una explosión enorme a lo lejos de color azul, del mismo color celeste que los cristales que usan los atlantes en sus máquinas, y decenas de naves, algunas con forma de tiburón martillo, y en el centro 3 leviatanes enormes, como el que custodia la entrada a la Atlántida. Lo que desencadenó el cataclismo fue el hecho de que Atlantis avanzó tanto tecnológicamente que comenzaron a experimentar con esa tecnología para crear armas tan potentes que ni ellos mismos pudieron controlar ese poder. Jugaron a ser Dios, resultando en esa enorme explosión que causó el mega tsunami y terremotos que condenaron a la ciudad al fondo del mar. Este soldado pudo haberla cagado y activado el arma sin querer, pero eso es lo de menos. El verdadero culpable del hundimiento de la Atlántida es el orgullo de los atlantes como civilización. Ansiaban tanto seguir siendo la civilización más avanzada, más grande y próspera, que eso mismo fue su perdición. La Atlantis que vemos ahora en la peli a lo lejos es una fiel recreación de la descripción que hizo Platón en sus textos. Una isla circular con una ciudadela central rodeada de anillos concéntricos de tierra y agua que conectaban unos con otros a través de pequeños puentes y túneles. Y a lo lejos, sobre el centro, vemos el corazón de la Atlántida emitiendo luces rojas de peligro, pues ha sido el primero en notar que se acercaba el cataclismo. La lengua atlante de la peli fue creada por Mark Orkan, quien creó el Klingon, la lengua de Star Trek. El Klingon no sonaba como ninguna otra lengua conocida, pero el atlante se hizo así aposta para que sonase como muchas lenguas conocidas a la vez, ya que en esta peli es la lengua raíz de la que nacieron todos los demás idiomas del mundo. Y si nos fijamos en el aspecto, ropa y apariencia de los atlantes, los creadores quisieron alejarse del concepto griego clásico que había de Atlantis, así que mezclaron aspectos de los mayas y los tibetanos para la población, y para la arquitectura de la ciudad se basaron en la de Angkor Wat, templos del estilo Khmer clásico e hinduistas. Una Kida de niña pierde su muñequita en mitad de todo el caos. Mientras su madre habla con ella, vemos cómo una de las luces rojas del corazón de Atlantis se posa sobre ella antes de llamarla. Su madre responde a la llamada ascendiendo, pero al hacerlo se queda con la pulsera de la niña, la misma que le devolverá a Kida al final de la película. Su mamá se sacrifica y se une al corazón de la ciudad para crear la enorme cúpula protectora que evitará que la Atlántida sea arrasada por completo, reposando así a salvo en el fondo del mar. Por eso luego en la peli, el rey y padre de Kida escondió el corazón de Atlantis para que su hija Kida no sufriese el mismo destino que su madre, pero provocando también el declive de toda esta civilización al enterrar esta fuerza e impedir que su pueblo siguiese aprovechándola. Las estatuas, símbolos que vemos por las calles de Atlantis,
son también una mezcla de muchas otras culturas, es decir, que todas las civilizaciones conocidas nacieron de la de los atlantes en este lore. Y sí, algunos atlantes se quedan fuera o no llegan a tiempo e incluso se estrellan contra el escudo. Recordemos que esto es la ciudadela. El escudo solo alcanza a cubrir el centro de la ciudad. El resto, lo que veíamos a lo lejos, no se salva, por lo que murieron millones de atlantes, destruyéndose casi la totalidad de una civilización que abarcaba un continente entero. Mi peli favorita de niño empieza con la muerte de millones de personas. ¡Qué bien! Traumatizado. Y antes de completarse el escudo protector podemos ver cómo el padre de Kida se queda mirando el corazón de Atlantis para tratar de ver a su mujer una última vez. Y es este destello final el que le deja ciego para siempre. No es porque sea anciano, lleva ya 8000 años ciego desde que perdió a su mujer. Que todos los atlantes tengan el pelo blanco nace de la idea de que, según el mito de Platón, los atlantes descendían de una larga dinastía de poderosos semidioses reyes, descendientes del dios de los mares, Poseidón, un linaje que acabó mezclándose con el de los humanos, algo que enfadó a los dioses, junto con el orgullo de los atlantes que se creían los mejores. Por eso vemos rayos al hundirse la ciudad, representan la ira de los dioses, concretamente la de Zeus, quien en los mitos griegos fue el causante del hundimiento de la Atlántida y quien provocó el megatsunami. La Atlántida se hunde y al perderse entre las aguas deja una estela con la forma del símbolo del diario del pastor de Milo y que representa la letra A de Atlantis, pero también la A del pastor que escribió el diario, Aziz. Viajamos ahora hasta 1914. Fuera del museo donde trabaja Milo, a lo lejos, hay en la entrada un póster del tío Sam de Alístate en el ejército, pues 1914 fue la fecha de inicio de la Primera Guerra Mundial. Al lado del pececito de Milo vemos un bote de comida para peces. Milo lo cuida con cariño, pero esperemos que alguien lo cuide en su ausencia, porque Milo no regresa nunca. ¡Se murió! Entre las diapositivas vemos a egipcios, mayas, africanos, con representaciones de la Atlántida en otras culturas que llegaron a conocer la leyenda y tecnología atlante. Find that power source and bring it back to the surface. Aziz, el creador del diario del pastor, era eso, un humilde pastor que mientras perseguía a una de sus cabras, que se perdió, acabó cayendo en un cisma, una enorme brecha en la tierra que siguió hasta llegar a la Atlántida en el 700 a.C. Pasó 2 años con los atlantes aprendiendo su cultura, costumbres, y cuando volvió a la superficie y contó su descubrimiento al mundo, le tomaron por loco y lo encerraron. ¡Así es! ¡Me llamaron loco y dijeron que esto no iba a pasar! ¿Pero quién se está riendo ahora, manga de culos ratos? Durante su cautiverio, Aziz describió con todo detalle cómo llegar a la ciudad hundida de la Atlántida y todo lo que allí había aprendido. Y la suma de esos pergaminos es el diario que llega hasta manos de Milo. Junto a la caldera vemos una cabeza de la isla de Pascua y una esfinge con tetas. Milo es el conserje del museo. Bueno, ni siquiera eso, pero espera su gran oportunidad. Cómo arregla la caldera es lo mismo que hará luego para arreglar el camión durante la expedición, impresionando así a Audrey. Your meeting today has been moved up from 4:30 p.m. to 3:30 p.m. A Milo le cambian la reunión de hora porque los jefazos del museo no quieren oír nada sobre la Atlántida. Menosprecian al muchacho y lo tachan de loco, como a su abuelo. Milo los espanta y todos se encierran en sus despachos, pero el señor Harcourt huye del museo y al salir vemos mejor el póster de la entrada del tío Sam. Resulta que esto es un error de la peli, ya que aunque el tío Sam se inventó en el 1800, este póster no se usó para la Primera Guerra Mundial hasta 1916, y estamos en 1914. De hecho, en la carta de dimisión de Milo podemos ver que la fecha exacta es el 11 de octubre de 1914, un domingo, y que su nombre completo es Milo James Touch. Cómo al conductor se la pela atropellarle y cómo limpia la baba de Milo del parabrisas. Milo necesita demostrar que la Atlántida existe, pues fue el gran sueño frustrado de su abuelo, que murió con el corazón quebrado al no poder encontrar la Atlántida y quedar como un loco del que todos se reían. Al regresar a casa derrotado, Milo se encuentra con Helga, la erótica y deliciosa asistente personal de Preston Whitmore, una femme fatal en toda regla, y la razón por la que te gustan las rubias desde niño. ¡Ay, mamacita! How did you get in here? Ho, ho, ho. Una referencia a Santa Claus, así que Helga entró por la chimenea. Es la única villana rubia de todo Disney, aunque a mí no me parece una, más bien parece Lara Croft. En la mansión Whitmore, al entrar, los 2 leones que le reciben en la entrada son 2 leones alados que representan a San Marcos, el evangelista del Nuevo Testamento en la Biblia. Dentro hay armaduras de samuráis, de guerreros medievales, hasta hay un Lamassu sobre la puerta, una deidad protectora asiria y babilónica que representa el conocimiento y que solían guardar la entrada de palacios y ciudades.
antigüedades. Todo aquí nos dice que Whitmore es un coleccionista, así como varios retratos del propio Whitmore junto a antepasados suyos. Estamos ante una dinastía, pero ¿cómo hizo tanta pasta este viejo millonario? Pues porque fundó una de las mayores corporaciones de transportes y tecnología en 1870. Proveía al país de barcos, trenes, raíles, transporte, industria minera, navíos y en cierto modo fue culpable indirecto de la muerte de los padres de Milo, que murieron en un accidente de tren. Y sí, Helga tiene los ojos verdes. ¡Dios! ¡Qué diosa! Al abrirse el ascensor, vemos colgando del techo uno de los diseños de las máquinas voladoras de Leonardo da Vinci. Whitmore le da el diario del pastor a Milo y al abrirlo, vemos que este se queda mirando una página en concreto. En la izquierda pone en atlante Alex y el número de la página derecha es la 592 en números atlantes, quien supervisó la animación de esta secuencia de la peli y dejó su nombre aquí. Los peces que hay en el acuario son coelacanths, fósiles vivientes, que se creían extintos, pues los expertos pensaba que hacía millones de años que este pez dinosaurio había desaparecido, pero en 1938 se encontraron ejemplares vivos en las costas de Sudáfrica, y como esta peli transcurre en 1914, significa que Whitmore los encontró mucho antes. Por eso su asiento se parece al de una tribu africana, pues los halló durante una de sus expediciones al continente africano. This is exactly what I wanted to hear. Whitmore le rebate antes la veracidad del diario y pone a prueba a Milo, porque no le conoce. Sabe que su abuelo hablaba maravillas de su nieto siempre, pero Whitmore necesita saber que Milo está preparado y comprometido a darlo todo por esta expedición, como su abuelo. Abuela, ¿qué pasa? ¡Soy putazo! ¡Ay, Peter, saliste puto como la abuela! En la maqueta vemos el submarino, junto con las naves más pequeñas, los camiones que usan luego cuando llegan al fondo marino, la tuneladora de mole, el Gyrovac, que es el dirigible en el que tratan de escapar Rourke y Helga, con el corazón de Atlantis al final. Your grandpa was a great man. Es conmovedora la amistad que había entre Whitmore y el abuelo de Milo. Realmente lo apreciaba y detestaba que se rieran de su pana. El abuelo de Milo murió apenado por no haber encontrado nunca la Atlántida, y Whitmore, fiel a su palabra, financia ahora esa expedición, tal y como le prometió a Thaddeus, al encontrar el diario del pastor. El abuelo de Milo era el cerebro, el genio, y Whitmore ponía la pasta, pero ambos compartían esa gran pasión por las expediciones y las leyendas, por lo que tras su muerte Whitmore perdió a su gran compañero de aventuras en la vida. En los expedientes de la tripulación vemos que Mole es francés, y su nombre es Gaëtan Molière, mismo apellido que el mítico dramaturgo francés, o que Vinny, por ejemplo, se apellida Santorini, nombre de la isla griega que tiene bajo ella toda una cadena de calderas submarinas y volcanes que entraron en erupción, destruyendo por completo la civilización minoica en el 1600 a.C. De hecho, se cree que la Atlántida estaba en la isla de Santorini, pues media isla se hundió en el mar aquel día. Por eso a Vinny le encantan tanto las explosiones. Audrey se llama Audrey Rocío Ramírez y es de Puerto Rico, pero Rourke es el único al que no se le ve la cara en los expedientes, adelantando su traición en la película. Vincenzo Santorini busted him out of a Turkish prison. Por eso Vinny en su foto lleva el uniforme de preso de la cárcel. Fue Whitmore quien vio su talento y lo sacó de la prisión turca para que trabajase para él. En la foto que Whitmore le muestra a Milo, podemos ver que hay un hombre bajito con bigote. Este es el padre de Audrey, Manuel Ramírez, que se retiró tras encontrar el diario de Islandia. Por eso ahora Audrey le sustituye como mecánico de esta nueva expedición con Milo. Y el chico se queda pasmado con tanta información de golpe. Así que la cara que pone es la misma que el coelacanth que hay en la pecera. My cat. Whitmore tenía todo preparado ya porque sabía que Milo aceptaría este reto. Pero si el gatito llamado Fluffy fue a la expedición y Milo se queda al final en Atlantis, ¿qué pasó con el gatito? No os preocupéis, porque el gatito se lo queda Audrey. Ella lo adopta al final. Y Milo está tan emocionado que se pone la chaqueta al revés. Carrots. Why is there always carrots? I didn't even eat carrots. Esta línea la improvisó el actor Michael J. Fox, el de Regreso al Futuro, vaya, quien puso voz a Milo en esta película, pues el actor es alérgico a las zanahorias, como Milo, que tiene aquí 32 años. Su diseño se inspira en Daniel Jackson, el protagonista de la película de Stargate, y su apellido, Milo Touch, era uno de los apellidos de Barba Negra, el infame capitán pirata, pues en uno de los conceptos originales de la peli, Milo iba a ser descendiente directo de él, pero no pegaba mucho, la verdad. En el interior del
del barco aparece Cookie, el cocinero en su camión donde se leen 2 mensajes. El especial de hoy es come y calla y no hay segundos platos, aunque al único que le gusta su comida de la tripulación es a Mole. El submarino en el que viajan se llama el Ulises, en honor al héroe de la Odisea griega, pero su nombre no se dice nunca en la película. La razón por la que Pini lleva esa especie de armadura en el pecho y en las pelotas es para reducir el impacto de cualquier posible explosión si un cartucho le llegase a explotar en las manos. Qué pena que no tengamos nitroglicerina, Milo. Milo conoce a Rourke, que es su contraparte villana, ya que ambos desean hallar la Atlántida, pero Milo busca aprender de su cultura mientras que Rourke beneficiarse de los atlantes arrebatándosela. Rourke es lo que sucedería si alguien como Milo decidiese anteponer sus deseos personales sobre todo lo demás. Enriquecedor, Vaya, qué sabia elección de palabras, delatándote de que solo te interesan las riquezas. La expedición comienza con unos 200 hombres y marinos a bordo, pero tras el ataque del Leviatán tan solo quedarán 100 hombres. Y antes de sumergirse, vemos a Whitmore haciéndoles el gesto de todo va bien con el pulgar, pero por detrás está cruzando los dedos, deseando que todo esto salga bien, pues es consciente del tremendo riesgo que entraña esta peligrosa expedición. Cuando Milo aplasta los montoncitos de tierra que vemos, los ojos de Mole son una locura. Un guiño al odio eterno que se tiene en Francia e Inglaterra, cuya rivalidad es legendaria a lo largo de diferentes conflictos en toda la historia. Y el diseño original de los personajes, Milo y todos en la peli, los hizo Mike Mignola, el creador de Hellboy, solo que Disney luego hizo su magia. Curiosamente, Mignola se disculpó con Disney porque no sabía dibujar mujeres bonitas, así que Disney le dijo, hey, no te preocupes, amigo, y se marcaron los diseños de 2 de las waifus más calientes, Kida y Helga, aunque Mole es otaku. Por cierto, Mole en inglés significa topo, mole, por eso lo apodan así. Y conocemos al médico, Joshua Sweet, el que es el único de toda la tripulación que no es leal a Rourke, el villano. Está del lado de Milo desde el principio, pues siempre fue leal a su abuelo, Thaddeus Touch. Por megafonía escuchamos a la señora Packard, que fue el último personaje de Disney que apareció fumando en una película, pues Disney prohibió animar personajes fumando en sus películas desde 2007, algo que terminó en 2016 con Mr. Big, en Zootopia. Okay, Polilla. Packard usa la radio para hablar con su amiga en tierra, se la pela todo. El submarino está inspirado en uno nuclear y en el del Capitán Nemo, de Julio Verne, pero al mismo tiempo los mandos son también los de un navío transatlántico. Y en la diapositiva que Milo muestra vemos de nuevo a su gato, Fluffy. El Leviatán era una serpiente marina gigante en la Biblia que encarnaba el caos y el poder del mar. Aparecía representada siempre junto al Behemoth, una especie de hipopótamo toro gigante que simbolizaba el poder de la tierra, y el Cid, un ave que podía tapar el sol al desplegar sus alas por completo y vivía en los cielos. En la diapositiva de Milo vemos que en el diario ya se describía cómo en la antigüedad esta criatura mecánica destruía cualquier barco que osase acercarse demasiado a las fronteras de Atlantis. El de la peli dispara luces por la boca también, pero es tecnología atlante. With something like that, I would have white wine. Exacto, porque tiene aspecto de langosta, aunque también se inspiraron en los euriptéridos o gigantostráceos, escorpiones marinos, los mayores artrópodos conocidos, pues alcanzaban hasta los 2 metros de largo y atacaban con su aguijón a los demás animales marinos. De hecho, en la ciudad luego vemos cómo los atlantes viven pescando ejemplares más pequeños y se alimentan de ellos. Pero la clase se ve interrumpida por el enorme cementerio de barcos que hallan en el fondo marino, donde vemos barcos de todas las eras, implicando que muchas desapariciones de navíos que hubo a lo largo de la historia fueron a causa de este Leviatán que protegía la Atlántida. De hecho, los Leviatanes del comienzo de la peli parecían inofensivos, ¿verdad? Pero el rey Neca, el padre de Kida, alteró la programación de este en concreto, el único que quedó tras la catástrofe, para que fuese siempre hostil con los demás barcos y navíos extranjeros, manteniendo así oculta la Atlántida, de ojos curiosos con semejante bestia. Es el Leviatán racista. Tienes razón. De hecho, hay una escena eliminada de la peli, un prólogo que se eliminó, donde unos vikingos trataban de hallar la Atlántida con el diario del pastor en el año 997 después de Cristo. Se puede ver cómo el Leviatán salta por encima de sus cabezas, los destroza y hunde el barco, sembrando el terror y jugando con ellos, para finalmente hacerlos desaparecer usando uno de sus potentes rayos. ¿Y esta explosión no resulta familiar? Es una explosión nuclear similar a la que desencadenó el fin de la Atlántida, solo que a menor escala, por lo que los
los 6 leviatanes que veíamos al comienzo de la peli fueron los causantes de la destrucción de la Atlántida. Intentaron hacer un Oppenheimer y crear un arma definitiva uniendo quizás el poder del rayo de todos estos leviatanes a la vez para ver qué sucedía, creando así el arma definitiva y destruir aquellas naciones que se les opusiesen, pero acabaron borrando todo el continente con aquella explosión que generó el enorme tsunami que los hundió en el fondo del mar. En la taza y cigarrillos de Packard vemos las marcas de carmín que ha dejado esta al fumar o beber de la taza. El sonido del leviatán bajo el agua es el sonido manipulado del brachiosaurio de Jurassic Park 1. Se cae en el suelo y Packard sigue pegada a su silla, con cara de estar hasta el coño. Tan solo mirad el tamaño del Leviatán, una máquina atlante de hace miles de años, que comparado con el del Ulises, el submarino más avanzado para esta época, es ridículo. Audrey cierra la compuerta para evitar que el agua continúe avanzando, pero vemos cómo en el último momento, uno de los 3 hombres que corrían para salvarse se queda atrás, así que Audrey lo condena a morir ahogado. Vete a tomar por culo. Los torpedos no le hacen ni un solo rasguño al enorme leviatán que junta ahora sus tentáculos de la boca para concentrar el rayo que atraviesa por la mitad del submarino. Al impactar, en el interior de la nave podemos ver el esqueleto de todos los tripulantes como si fuese una radiografía. Es decir, que el leviatán usa algo muy similar a la energía nuclear e igual de potente como para poder destruir la Atlántida, como ya hizo antes. Y Audrey se protege con una pala para echar carbón a las calderas, salvando así su vida por poco, a punto de ser atravesada por los tornillos que saltan a causa de la presión del agua. A Packard se la suda todo, le da igual morir. Ella prefiere seguir escuchando el chisme que le está contando su amiga. Es Helga quien evacúa a los demás tripulantes porque, si te fijas, en el momento en el que entran en las naves de evacuación, Rourke ya está con el cinturón listo para irse. Lamentable para un capitán de un barco que debería ser el último en abandonar el navío y ayudar al resto de la tripulación a salvarse, como hace Helga, a quien acaba arrojando al final de la peli. Otra pista de que Rourke es un sucio cobarde. Las vidas que había a bordo de este navío no le importan nada. Y yo creo que es la peli de Disney en la que más gente muere entre el cataclismo del comienzo y el Leviatán. Madre mía. Todos se murieron. Fin. Lieutenant, get us out of here. ¿Veis? Es ella quien le saca de aquí todo. ¡Puto cobarde! Gente muriendo, más gente muriendo y explotando. ¡Madre de Dios! Y yo vi esto con 8 años. Bueno, Vinny y Mole se salvan por los pelos del culo porque no solo los dejaron tirados en otra nave más pequeña, sino que el cristal de su cápsula por poco cede a causa de la presión del mar. Así es como llegan hasta la bolsa de aire que precede a la entrada a la Atlántida. Y las ruinas que le rodean son parte de Atlantis, que quedó destruida en el fondo del mar, ya que el escudo no pudo rodear todo un continente. Quedan como 100 personas, pero qué casualidad que al fondo la mayoría son hombres de Rourke, los de las máscaras de gas. Son muchos más frente a los marinos de la nave de Whitmore, que morirán ahora durante el ataque de las luciérnagas asesinas, demostrando que los hombres de Rourke están mejor preparados. Por eso luego no le costará nada atacar la ciudad. Cookie lleva una caravana que parece del salvaje oeste, hasta sujeta las riendas como si llevase caballos tirando de él. La cara de Vinny en plan, vale, si no he hecho nada. ¡Soy inocente! Lo alejan del camión que lleva el aceite y el combustible de la expedición por miedo a que haga explotar todo. No se fían de él. Es peor que Michael Bay. ¿Qué pasaría si Up fuese dirigido por Michael Bay? Acaban de palmar 100 personas en su cara, pero a Milo le apetece andar jodiendo con la bocinita. En realidad solo está haciendo tiempo porque no quiere que se den cuenta de que no sabe conducir. Por eso lo remolca Molly, pues como han perdido a tantos, no hay nadie más que pueda conducir por Milo. Las carreteras que recorren ahora son los restos de carreteras circulares que rodeaban concéntricamente el centro de la ciudad y que quedaron fuera de la protección del escudo. Están en las afueras de la Atlántida, pues todo era un enorme continente. Por eso tardan tanto en llegar a la ciudad. Recorren cientos de kilómetros bajo tierra y se tiran semanas viajando. El 100 pies gigante que trata de atacarles es solo el resultado de siglos de evolución en este hábitat, la mezcla de los insectos bajo tierra con la de los enormes artrópodos marinos de hace miles de años. Todo lo que hay escrito en el diario del pastor de Milo tiene sentido en la lengua atlante, pero el atlante está escrito en bustrofedón, un estilo de escritura griego en el que el primer renglón se escribe de izquierda a derecha y el siguiente de derecha a izquierda. Lo hicieron así para que la escritura atlante de la
película imitase el flujo del agua. Por ejemplo, aquí abajo pone: y el camino seguía y yo caminaba, y vi columnas gigantes como árboles enormes que crecían en el oscuro bosque subterráneo de piedra. Y acto seguido deben resolver cómo cruzar con una de esas enormes columnas. La figura que se queda mirándoles es Kida, pues es quien más curiosidad muestra por Milo y los demás cuando llegan a Atlantis, ya que los extranjeros son para ella la única esperanza de poder salvar a su pueblo. Hay regiones en la nieve, debido al frío de algunas zonas, pues recordemos que estamos bajo el océano Atlántico, donde la temperatura puede oscilar desde los 30 hasta los -2 grados en las regiones cercanas a los polos, siendo bajo el agua la temperatura mucho más inferior, y hasta se puede ver el aliento de los personajes en el frío. Pero todo este viaje que hacen por el mundo subterráneo es un guiño a algunas de las cosas que sucedían en Viaje al centro de la Tierra, la novela de Julio Verne. Y me acabo de dar cuenta de que Vinny tiene la cabeza plana, o al menos vista desde arriba por su corte de pelo, parece un tornillo, justo el que le falta. Lo que saca son explosivos caseros que fabrica, un cóctel molotov, petardos... Too bad we don't have some nitroglycerin, Milo? Y se siguen riendo de Milo por hacerle creer que bebió nitroglicerina. En la cabina de la tuneladora de Mole vemos que tiene una foto de la Torre Eiffel, porque es francés, y de mujeres francesas con poca ropa. Pillín? No toques nada. En la versión original de la peli, Audrey también habla español. Milo arregla la caldera como arreglaba la del museo y... un pequeño callback a la novia de Frankenstein. Pero que Milo arregle esto es el primer paso para que el grupo deje de verle como un pringao y comiencen a aceptarle, invitándolo ahora a unirse a ellos para la cena. Lo de que falten hojas del diario del pastor es un guiño a que el relato de Platón que se halló sobre la Atlántida estaba incompleto. Tan solo se halló la mitad y faltaban hojas, como las de este diario. Pero aquí, la página que falta es la que ha arrancado Ruhr, y es la que menciona la localización del corazón de Atlantis. Pero es Milo quien acaba cambiando la perspectiva de todo el grupo, haciéndoles apreciar la belleza de Atlantis y su valor cultural e histórico, aunque al final también se llevan bastante pasta. Los Arapaho eran el pueblo bisonte, una tribu amerindia que aún existe hoy en día. Se refiere a la Universidad de Howard, en Estados Unidos, una facultad históricamente negra, donde más personas de color han sacado sus doctorados. Los jinetes duros eran el regimiento de caballería voluntaria de Estados Unidos durante la Guerra Hispanoamericana de 1898, y la batalla de las colinas de San Juan fue la batalla más sangrienta de todas, en Cuba, y este tío estuvo allí, así que ha visto lo peor de la guerra. War never changes. Thank God I lost my sense of taste years ago. Sí, es posible llegar a perder parte del sentido del gusto si fumas demasiado, como Packard. Todos tiran el contenido de sus bandejas de comida, menos Molly, que la está rebañando. Este no solo tiene un pijamita, sino que su peluche es un topo, como él. I sleep in the nude. She sleepwalks. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. La familia de Vinny tenía una floristería, pero él detestaba ese trabajo, hasta que un día lo agobió tanto el pedido de ramilletes que la explosión de la lavandería china de al lado lo liberó de todo aquel estrés de repente. Por eso encontró su vocación en explotar cosas. Pero ¿cuál es la historia de Mole? En la peli no nos la quieren contar porque no es para niños, pero si analizamos el expediente de Whitmore descubrimos una parte. Mole era el pequeño de 4 hermanos, hijo de un profesor de la Universidad de Sorbona, la Universidad de París, y su madre profesora de música retirada. Pero el niño tenía la extraña afición de excavar en la tierra. A los 7 años comenzó a investigar las catacumbas de París, una red extensa de antiguas canteras de caliza que había bajo la ciudad, pero que acabaron convirtiendo en el mayor osario del mundo, pues debido a la acumulación de cadáveres y restos mortales en los cementerios de París, tuvieron que trasladar los huesos y cuerpos de millones de personas a las galerías subterráneas de la ciudad, convirtiendo esas canteras en el mayor cementerio del mundo. Así que Mole pasó desde los 7 años hasta los 13 investigando todas esas catacumbas, moviéndose entre los restos de miles de seres humanos pudriéndose y entre cadáveres como si nada, y desarrollando su talento natural para saborear estratos de tierra para identificar cada mineral. Y sí, se alimenta también de raíces, insectos pequeños, animales excavadores, y tiene 39 años. Por eso el doctor no quería oír su historia de nuevo. No mames, qué asco. De noche, la máscara de Kida brilla, pues poseen el poder del corazón de Atlantis que llevan colgado al cuello. Milo iba al baño, pero el haz de su linterna despierta a las luciérnagas asesinas, lo que acaba provocando la muerte de más gente. Mientras huyen, vemos que lo que tiraba de la caravana de Cookie, lo que azotaba con sus riendas, es otra mini excavadora que remolca la principal caravana, ya que seguramente Cookie tampoco sabe conducir, como Milo, y se llama Gertie. La
ala, otro conductor que muere. Todos se van a la mierda al fondo del abismo tras caer del puente, pero esto es más bien un atajo. Si hubiesen continuado por las cuevas que señalaba Rourke, habrían tardado más días en llegar. Aterrizan en la base de un volcán inactivo, otro guiño a una de las posibles causas del hundimiento de Atlantis, un volcán en erupción. Aparece nuestra diosa Kida y cura la herida de Milo, probando que es la energía del cristal lo que ha sanado y evitado que los atlantes enfermen o envejezcan durante miles de años. Kida y los otros nativos se mueven usando sus lanzas como pértigas para saltar entre los restos volcánicos. Milo los persigue y así acaban llegando hasta Atlantis. Las nubes de abajo son el vapor generado por el agua al entrar en contacto con la lava volcánica del fondo, y aunque parece que hay cielo, no es así. Es solo que la cúpula de la caverna en la que está hundida la ciudad es así de grande por culpa del escudo que protegió a Atlantis en su hundimiento, haciendo que exista un microclima y todo un ecosistema aquí dentro. Y a la izquierda vemos el puente colgante de entrada a la ciudad. Fue un presidente de Estados Unidos hasta 1865. Cuando Kida y los nativos aparecen, Helga y Rourke son los únicos que se llevan las manos al arma directamente con intención de disparar, delatando que las vidas de los atlantes se la pelan. No contaban con que hubiese habitantes después de miles de años. Lo que pregunta Kida en atlante es: ¿quiénes sois, extraños, y de dónde venís? Pero le contesta a Milo que habla muy raro atlante, porque este tiene acento americano. Milo le responde en latín y luego en francés. Recordemos que el atlante es la lengua de la que nacieron todas las demás. Por eso Kida habla y entiende todos los idiomas. Hasta habla en español. Buenos días. La torre bíblica que construyó el hombre para tratar de alcanzar a Dios. Pero al ver Dios el orgullo del hombre, hizo caer la torre, destruyendo la lengua que hablaban todos los humanos, fragmentándola en diferentes lenguas que se dispersaron, haciendo que los hombres no pudiesen entenderse ya nunca jamás entre ellos. Aquí Rourke le pide a sus hombres que regresen para que vayan a por las armas y recursos que quedaron en los camiones tras la caída del puente, pues planea atacar la ciudad y tomar el corazón de la Atlántida por la fuerza. Y sí, la lamparita que lleva Mole y sus gafas las diseñó cuando este tenía solo 13 años. Los pequeños animales que vemos son de origen prehistórico. Parecen crías de pterodáctilo o aves prehistóricas que quedaron atrapadas aquí junto con la Atlántida y han prosperado hasta hoy evolucionando a su manera. Pero la Atlántida sigue en ruinas, no la han reformado ni arreglado en miles de años. El puente de madera es rudimentario, no hay rastro de la tecnología atlante que les podría haber ayudado a reconstruir la civilización. Todo porque el rey decidió esconder el cristal y destruir todos los conocimientos escritos de la ciudad para que jamás avanzasen ni prosperasen tanto de nuevo, pues temía que el orgullo atlante los hiciese provocar un nuevo cataclismo. Por eso viven peor que hace miles de años. Lo dicho, a Rourke se la pela. El señor Harcourt es su jefe del museo, a quien perseguía al comienzo. En los aposentos del rey, al fondo, vemos una de las estatuas guardianas de la ciudad llorando, rota, un símil con la tristeza que padece el rey tras haber perdido a su mujer, así como su visión y la tristeza de un pueblo en declive al que él mismo no deja evolucionar. Kida se agacha para presentar respetos a su padre y Milo imita su gesto. Él se integra, pero Helga y Rourke lo ignoran. De hecho, la pose de Rourke es en plan: aquí manda mi y Helga se está llevando lentamente la mano a la pistola de nuevo, por si acaso. Kida dice que a lo mejor Milo puede ayudarlos, pero el padre se niega porque no quiere que los atlantes redescubran el poder de su antigua tecnología, ni del cristal, ni que activen las máquinas de guerra. El grabado del trono del rey reza algo así como Atlántida, o Rey de la Atlántida, aunque no se puede leer completo, pues está quebrado. La ausencia del cristal ha causado que la Atlántida lleve muriéndose y agonizando poco a poco durante miles de años. El envejecimiento del rey es prueba de ello. Como dice Kida, antaño había luz y conservaban gran parte de la tecnología, pero todo acabó deteriorándose poco a poco o en desuso, sin la principal fuente de energía que movía la ciudad. Pero la misión de Milo ahora es detonarse a Kida, así que tienen una cita. ¡Ey! ¿Qué hace ahí el símbolo de los Illuminati? Vaya, a Milo le molan las maduritas, ¿eh? Kida le confiesa a Milo que ningún habitante de la Atlántida puede leer ya la lengua atlante, ya que el rey se encargó de que todos los manuscritos, rollos y conocimientos se perdieran para siempre. Los obligó a involucionar como civilización por miedo a repetir el pasado. Y en todos estos milenios, la maleza y la vegetación se han apoderado de media ciudad. Viven en la puta prehistoria, tío. My name is Kiragakash.
El nombre de Kida viene del Kiowa, una lengua de los indios nativos americanos de Canadá y que significa la que levanta la oscuridad. Un guiño a que será ella la nueva reina que acabe con todos estos milenios de declive y crisis para su pueblo. Milo se emociona con el paisaje y no puede evitar pensar en lo que sentiría su abuelito al ver esto y lo orgulloso que estaría de él. Son la civilización más avanzada del planeta y pescan con palos y piedras. La arquitectura es toda casitas de madera, no usan piedra ya. Capturan animales prehistóricos que deberían estar ya extintos. No tienen luz, solo fuego, y entre los habitantes vemos a una mujer tirando de un perro de lava, como Obi, la mascota de Milo y Kida en la secuela. Y también vemos a otras criaturas raras de cojones. Pero que los atlantes hayan olvidado su propia cultura y costumbres es un guiño a la civilización egipcia. Cuando Napoleón marchó con sus tropas por Egipto en 1800, el caudillo francés se quedó atónito al ver que los egipcios tenían muchas reliquias y grandes tesoros del pasado, pero que estos no sabían nada sobre sus antepasados como civilización ni lo grandes que fueron. Pero cada atlante conserva consigo su collar con un fragmento del corazón de la Atlántida, conservando su salud y longevidad, pero no es suficiente a largo plazo. Necesitan el poder del corazón de la Atlántida. Es como su sol, sin él se mueren lentamente. All 38 United States. 38 estados, pero Estados Unidos tiene 50. Cookie no se equivoca, es solo que él se hizo este tatuaje entre el año 1876 y 1889, cuando Estados Unidos aún tenía 38 estados, ya que en 1889 pasaron a ser 40. La criatura que vemos en la ventana de esta casa atlante es un tigre Bajadmok, un animal domesticable en estos lares. Cuando comen con los demás, vemos a Milo intentando usar lo que parecen ser los cubiertos atlantes para comer, una especie de tenedor con puntas redondas, un hilo entre los dedos, y Kida usa una cuchara con forma de espiral, muy similares a los instrumentos que usamos nosotros para sacar la carne de las langostas o mariscos, ya que es principalmente en lo que se basa la dieta de los atlantes. You do swim, do you not? No, Disney, me traumatizaste. Ahora mi estereotipo de mujer ideal es una fémina ficticia nalgona de una civilización que ni siquiera existe. ¡Yo te maldigo! Levántate, Mark. Chichotas así de grandes, Moon Knight. Milo nada en ropa interior porque lleva unos boxers, pero estos no se inventaron hasta 1925, y estamos en 1914. ¡Ay, Disney! Kida le mira la cabeza a Milo cuando salen a flote en la pequeña bolsa de aire, porque Milo se la revienta al volver a coger oxígeno. En el mural que le muestra Kida, podemos ver a atlantes montados en las máquinas voladoras con forma de pez, y también el tremendo culo que se carga Kid. ¡Dios! Este vídeo lo voy a hacer con una mano. ¡Las pajas! ¡Eso es! Alrededor del mural vemos vikingos, griegos, cristianos con sus embarcaciones siendo destruidas, a los antiguos reyes del pasado de Atlantis protegiendo la ciudad. Al salir del agua podemos ver al resto de la expedición armados hasta los dientes, a todos menos al médico, que no lleva armas, pues no está a favor de hacer daño a los atlantes y apoya a Milo. Kida está mamadísima porque lanza a uno cogiéndolo del cuello y patea a otro en las pelotas. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Se refiere a Nat King Cole, uno de los dioses del jazz de los 50 y 60. Y no se equivoca, la obsesión de Rourke será lo que le conduzca a su autodestrucción. Y el puñetazo que le da a este cabrón es el golpe crítico que le faltaba al rey para palmar por hemorragia interna. Por eso muere poco después. Es hoy que tiene 8000 años. ¡Me muero! Rourke, al sentarse en el trono del rey, ve el símbolo del diario en el estanque. Por eso el corazón de la Atlántida está bajo los ojos del rey. Solo él desde el trono podía ver dónde se escondía. Así llegan a la cámara del corazón, donde vemos cómo 9 enormes piedras giran alrededor del cristal. Cada una de estas 9 caras son los rostros grabados en piedra de los reyes del pasado, los monarcas anteriores al padre de Kida, siendo él el 10º rey de Atlantis. Cuando Rourke patea la piedra, el corazón de Atlantis se pone rojo. Las caras brillan con furia, pues el cristal es capaz de detectar las intenciones o emociones de quienes están cerca de él, y percibe la avaricia de Rourke y lo que planean hacer con su poder. Se pone en modo alarma, como al comienzo de la peli, al detectar el cataclismo. Por eso ahora elige a Kida para proteger la ciudad de nuevo. Pero ¿qué es el corazón de la Atlántida exactamente? Hace 240.000 años antes de Cristo, un cometa de cristal cayó en la Tierra, un mineral vivo, una entidad brillante que aterrizó justo en el continente atlante, y en torno a esta poderosa fuente de energía desconocida fue que la civilización atlante comenzó a prosperar. Pero la arrogancia del padre de Kida hizo que los atlantes tratasen de dominar a otras civilizaciones usando el poder del cristal como arma. Por eso en el mural que Kida le mostraba antes a Milo había embarcaciones vikingas, griegas y minoicas que eran destruidas, porque no se sometían a ellos. Por eso el padre de Kida siempre consideró el cataclismo un castigo por sus pecados y el orgullo de su pueblo, así como el sacrificio de su mujer y su ceguera. Kida dice madre, la misma palabra que clamaba cuando era una niña.
Su madre la llama de nuevo ahora para que Kida se funda con el cristal, brindando nueva energía al corazón de la Atlántida, protegiendo así la ciudad tras detectar la amenaza de Rourke. La plataforma en la que están tiene la forma de la letra A en Atlante, y las demás piedras que vemos son las que usan para tallar el rostro de los reyes atlantes. Es una cantera real, y de aquí saldrá la piedra en la que tallarán el rostro del padre de Kida al final de la película. Cuando la madre de Kida ascendió al corazón, lo hizo para que ésta fuese absorbida como sacrificio y así poder generar el escudo que salvó la ciudad. Pero ella murió al unirse al cristal, aunque su energía prevaleció en el corazón. Alrededor de Kida se forma una bola invisible que la protege de todo daño. Kida se fusiona con el corazón de la Atlántida y absorbe todo su poder, conteniéndolo en ella y convirtiéndose en una diosa. Por eso caen todas las demás rocas de los reyes del pasado, porque todo el poder de la Atlántida reside ahora en ella. A su madre no le dio tiempo a alcanzar esta forma, ya que el escudo debía generarse para evitar el cataclismo del comienzo. Y jamás regresó para protegerlo, pues si pasas demasiado tiempo unida al cristal, acabas formando parte de su energía. Fue absorbida, pero Kida no, porque apenas pasa tiempo en él. Rourke golpea a Milo, y este deja caer la foto que tiene con su abuelo. También la trajo a la expedición para recordarle, y para que su abuelo de algún modo también pudiese ver la Atlántida. Audrey es la primera en cambiar de bando, porque aunque no conoció al abuelo de Milo, su padre sí, trabajó con él y le contó desde niña sus aventuras y lo maravilloso que era. El resto deciden dejar a Rourke de lado y se ponen del lado de Milo. Pero ¿dónde está el médico? Pues cuidando del rey en sus últimos momentos. Él ya había elegido quedarse aquí con Milo y los atlantes en sus últimos momentos hasta el final, aunque eso implicase morir. Todo un macho. El macho. P.T. Barnum was right. A P.T. Barnum se le atribuye la frase de nace un tonto cada minuto. Por eso Rourke dice esto. Helga es la única que sigue al comandante, aunque no parece muy contenta, pero es una soldado que seguirá sus órdenes hasta el final. Bueno, casi. Y tan pronto como el corazón de Atlantis abandona la ciudad por el puente, el agua de las cataratas deja de caer y las antorchas se apagan, así como el collar de cada atlante. Todos preocupados y este bebé en plan... Vamos a morir todos. Según va muriendo, el cristal del padre de Kida se va apagando poco a poco. It will accept no other. Kida es absorbida por el cristal porque es de sangre real. Pero ¿por qué su madre nunca regresó y Kida sí? Pues porque Kida es la única descendiente real que queda viva. El cristal, su madre, ¡tu madre!, sabe que su padre ha muerto y que Kida aún no tiene descendencia. Su madre la devuelve con la pulsera que tenía de niña porque aún no ha llegado su momento. La línea de sangre real debe continuar y Kida debe gobernar como reina junto con Milo. Mientras que cuando su madre se fusionó, aún quedaban su hija y el monarca para continuar la estirpe. Y el padre de Kida aquí está prácticamente nombrando a Milo el 11º nuevo rey de Atlantis, extranjero. Es gracioso porque esto que acaba de gritar Milo aquí es exactamente el plan de Whitmore en los primeros conceptos de la peli. El mejor amigo del abuelo de Milo era en realidad el villano que planeaba vender junto con Rourke el poder del cristal a los alemanes durante la Primera Guerra Mundial, pero fue descartado, pues es una peli para niños. Así que cogen los Magikarps y los atunes voladores y van a partirle la cara a Rourke, que planea huir por el volcán ascendiendo con el Gyrovac, un dirigible vertical propulsado por hélices empleado para las evacuaciones. Las máquinas voladoras que usan los soldados de Rourke son diseños de nuevo inspirados por las máquinas de Leonardo da Vinci y que ya veíamos en la mansión Whitmore. Me hace gracia que el primero que descubre cómo disparar las armas de los peces sea Vinny, el experto en explosiones. Hemos hecho cosas feas, robar dinero, saquear tumbas, patear un perro, pero no ha habido heridos. Bueno, tal vez los hubo, pero no los conocíamos. Y la pistola que usa Helga en la peli es una Mauser alemana de 1896, pues ella es de origen alemán y de padre americano. La cara de Vinny cuando la rubia casi le vuela a la cabeza. Thor, que éramos compañeros de expedición hace 10 minutos. Esto da a entender que Rourke y Helga tenían algo más que una relación profesional. Quizás tuvieron algo juntos, o ella se acercó y le chupó el pito un poco para que le prometiese una parte del botín, y ahora la rubia... ¡No! ¡Mi waifu! Bueno, aún tengo a la nalgona. Helga no muere por la caída. Dispara la bengala al dirigible y se venga de Rourke, pero queda hecha mierda y yo no veo a nadie que la saque de la lava, así que sí, está muerta. Lo confirma hasta Cookie al final. El corte que Milo le hace a Rourke con el cristal de la cámara de Kida lo convierte en un monstruo de cristal que agoniza de dolor, pues su interior se convierte en lava. Todos sus órganos se están fundiendo por dentro para convertirse en cristal. Por eso vemos que le sale fuego de la boca. Pero se hace pedacitos con una de las hélices del dirigible, aunque la explosión despierta al volcán durmiente, provocando una enorme erupción. Anda, las estatuas que sostienen el puente de madera eran un par de
tentáculos del Kraken, que por cierto aparece en la 2. Milo libera a Kida y esta despierta a los colosos guardianes de la ciudad que se levantan protegiendo a los ciudadanos de las piedras de magma que llueven. Esta escena es hermosa porque vemos a estas viejas y enormes estatuas levantarse una vez más después de milenios, pese a los años y los golpes, para cumplir su cometido de nuevo: salvar la Atlántida. El magma del volcán cubre por completo la cúpula, pero pronto se solidifica con todo el agua y el poder del corazón, mientras los grabados que deja son formas de escritura atlante. Kida desciende de nuevo de entre las nubes de vapor generadas por la erupción al entrar en contacto con el agua que había, y despierta con la pulsera de su madre en la mano, sabiendo que si ha regresado es gracias a ella. La nave que preparan para regresar a la superficie es un narval, por el cuerno que tiene, junto a otros tesoros que se llevarán a la superficie para ser asquerosamente ricos. No lo he dicho antes, pero lo que lleva Vinny en la boca siempre es una cerilla para poder prender sus explosivos en cualquier momento. Vinny reabrirá la floristería para continuar con el legado de su familia, aunque no le entusiasme tanto como hacer explotar cosas. Milo se queda en Atlantis por amor, renuncia a la fama y la gloria de ser el hombre que descubrió la Atlántida. Tampoco le vino mal, pues ese mismo año empezó la Primera Guerra Mundial y seguramente lo hubiesen baleado el primer día. ¿Y quién se resiste a decir que no a la nalgona, que necesita crear toda una dinastía de mini atlantes míopes? Lo que dice Cookie al despedirse de Milo fue una frase que tuvo que grabar otro actor de voz, ya que el actor de Cookie original, Jim Varney, murió poco antes de poder grabar esta última línea de diálogo que le quedaba para completar la película, seguido poco después por la actriz que ponía voz a la señora Packard, que murió poco antes del estreno de la peli. La foto de la expedición sale cortada porque la hizo un atlante inútil que no ha usado una cámara en su vida, y en la mansión Whitmore vemos como el cristal que Kida le regaló a cada uno de ellos lo han convertido en una joya personal para la pajarita, el cuello, Packard para su turbante, Cookie como diente y Vinny se ha hecho un pendiente. Seguramente este cristal les brinde una salud y longevidad mayor a la de cualquier humano medio. No tanto como un atlante, pues están muy alejados del corazón de la Atlántida, pero seguro que sobrepasan los 100 años fácil. Y encima de Audrey vemos al gatito de Milo, Fluffy. Vinny lleva una rosa en su chaqueta de la nueva floristería que acaba de abrir. A Mole no le agrada demasiado su nueva ropa pija ni estilo. Le pica todo porque no está sucio, sino limpio. Y vemos cómo se desnuda entero para meterse en la tierra del jarrón. Whitmore está interrogándoles para que todos tengan clarito que deben mentir sobre lo que sucedió en Atlantis y que jamás deben confesar a nadie que encontraron la ciudad perdida para proteger a Milo y a Kida del resto de la humanidad. Milo le envía a Whitmore la vieja foto que guardaba de su abuelo junto con un collar de cristal, para que Whitmore viva al menos un par de decenas de años más, dándole las gracias de parte de su abuelo y de él. En Atlantis, todos se despiden del padre de Kida, que besa ahora su cristal para decirle adiós al rey, elevando su piedra junto con la de los demás reyes del pasado y simbolizando que su padre y su madre, por fin, pueden descansar juntos y siempre estarán con ella. Milo y Kida suben a lo alto de uno de los guardianes donde escalaron la primera vez que Milo llegó a la ciudad, y mientras la cámara se aleja, las estatuas que rodean el palacio son las de los reyes del pasado. Ahora comienza el reinado de Kida y Milo, con quienes Atlantis resurgirá como civilización. Dale a like si Atlantis fue tu infancia y suscríbete si quieres que haga 30 curiosidades de...